Primero, para partir, me gustaría mostrarles esta cita, que es de Bruno Terne, es un químico que la acuñó en 1893, ¿sí? En una revista de Estados Unidos, sobre la utilización de los residuos, the utilization of garbage, donde él plantea y se enoja y dice, me parece un paso hacia la barbarie destruir los materiales que están en los residuos con el simple objetivo de deshacernos de ellos. Esta frase, imagínense ustedes que es lo que está diciendo ya en estos años 1893, él está hablando de reciclaje, ¿sí? Él está hablando, y imagínense si en ese momento hubiesen tomado en serio todo esto, no estaríamos quizás en la situación, no estaríamos en lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Bien, dicho eso, les dejo esa imagen y les planteo cómo se sienten ustedes cuando reciclan y se encuentran que la sociedad en sí, la ciudad en la ciudad en que vivimos, prendemos el televisor, en los anuncios publicitarios, lo único que nos incentivan es a comprar más, buy more stuff, consume más, y tú tienes tu cajita de reciclaje y dices, pero qué diablo, ¿ah? Realmente me están invitando a seguir y seguir generando más residuos. Esto es un sin parar. Pues en Chile, ya que tenemos invitados internacionales en esta reunión, para contarles, en Chile, la gestión de los residuos se basa principalmente en la recogida y transporte y la eliminación en vertido en tierra, ¿sí? Vertido en tierra en 112 vertederos y 38 rellenos sanitarios. Existe una escasa recuperación y reciclaje de materiales, lo que lleva a que anualmente se depositen en estos vertederos, en estos rellenos sanitarios, el 93,4% de los residuos generados. En la región de Coquimbo, donde nosotros nos encontramos, tenemos 9 vertederos en operación, 9 vertederos que no tienen una calificación ambiental, una resolución de calificación ambiental, y solamente uno que se llama el PANUL, que está, ustedes ven esta imagen, pueden recordar que aquí está la Cruz del Tercer Milenio, aquí está la bahía que recién nos mostraba Martín, donde está la universidad, y aquí está el vertedero, si se pueden dar cuenta, muy cerca de la ciudad de La Herradura, del pueblo de La Herradura, ¿sí? Y este relleno sanitario presta servicios a las comunas de La Serena, Coquimbo, La Higuera y Andacollo. Estos son los datos para que ustedes más o menos puedan compararlo con sus ciudades en donde ustedes se encuentran. Y nosotros tenemos aquí una generación de residuos que tiene como promedio más o menos los últimos 5 años de 100.000 toneladas de residuos. Y hemos ido en aumento. Entonces yo les pregunto, ¿qué están haciendo para evitar que sus residuos terminen allí, en un vertedero o en un relleno sanitario? Les voy a hacer varias preguntas. En Chile, como ya recién lo comentaba Martín, tuvimos la suerte hace unos días, estos días, en esta temporada, hemos tenido bastantes lluvias, pero es excepcional, es muy excepcional, porque realmente nosotros estamos en una sequía de bastantes años. E incluso con estas lluvias ni siquiera se puede romper ese estrés hídrico, seguimos en un estrés hídrico, ¿sí? Entonces, nosotros nos encontramos, especialmente esta zona, Coquimbo, nos encontramos en las zonas que están más afectadas por esta sequía. Científicos, esta es una nota de prensa del año pasado, de octubre del año pasado, ya advierten sobre el veloz avance de la desertificación que ya está llegando a Santiago, por ejemplo. Aquí tienen un mapa de Chile, largo y angosto. Y por otro lado, también en nuestra región, se encuentran los primeros expatriados climáticos del país, lamentablemente. Personas que han tenido que emigrar de su pueblo, oriundos de allí, en Monte Patria, y han tenido que ir a otros lugares por el problema de la sequía. Por otro lado, tenemos que el chileno común, gasta alrededor entre 125 a 200 litros diarios en su quehacer, sean comidas, bebidas que ingieren, etc.
Si eso lo observamos en barrios acomodados de la capital, en Santiago, esto podría llegar incluso a 600 litros por persona al día. ¿Sí? Entonces también les vuelvo a preguntar las mismas preguntas que yo me hago. ¿Qué estoy haciendo para evitar malgastar el agua en la casa, en tu hogar? Tenemos también actualmente un uso masivo de las fuentes energéticas y contaminantes no renovables que nos están llevando a una situación insostenible del planeta. Por lo tanto, es nuestro deber como ciudadanos responsables modificar nuestros hábitos de consumo para así alcanzar unos niveles de sostenibilidad adecuados para luchar contra el avance del cambio climático. Entonces, ¿cómo el uso eficiente de la energía contribuye a mitigar el cambio climático? Pues tenemos tres puntos. De acuerdo al aspecto económico, usar mejor la energía, podemos reducir los costos asociados al consumo energético. Es decir, nuestra boleta, la factura que nosotros pagamos a fin de mes va a ser menor, vas a ahorrar dinero. En aspectos ambientales, al reducir la demanda de energía, se alivia la presión sobre los recursos naturales, generando un menor impacto sobre el medio ambiente. A nivel global, se reduce las emisiones de CO2 y otros gases traza de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. En aspectos sociales, al ser más eficiente y gastar menos dinero en el consumo de energía, ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas, por lo mismo que comenté recién. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué están haciendo, qué estamos haciendo para evitar malgastar la energía en sus casas? Esto seguro que les ha pasado más de alguna vez, el que tengan enchufados celulares conectados, hervidores, etcétera, y permanezcan allí un montón de tiempo conectados, sin saber de que se está yendo el 5% de tu cuenta mensual. Entonces, ya les dije que iba a hacer varias preguntas. Me pregunto, ¿existe alguna solución para estos problemas? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo planteo, Comunidad Laboratorio plantea, que la educación tiene el potencial para dar soluciones locales a desafíos ambientales globales, observando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, acuñados en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas, en donde tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, en donde Comunidad Laboratorio observa 4, que se los voy a mostrar a continuación. Pero, ¿qué puedo hacer para aportar a esos nuevos desafíos? Son 17, es bastante complejo poder abordar los 17. Pues Comunidad Laboratorio se enfoca en estos 4 objetivos de desarrollo sostenible. El 11, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, especialmente enseñar a consumir responsablemente, al punto del agua, el uso del agua, ya que estamos en un estrés hídrico, y también el uso adecuado de la energía. Energía, por supuesto, no contaminante. Entonces, Comunidad Laboratorio, ¿qué es en sí? Pues busca educar a la comunidad en aspectos como la prevención y minimización en la generación de residuos, separación en origen en la casa, cuando tú generas el residuo, reutilización y reciclaje, y el uso eficiente de recursos energéticos, hídricos y económicos. Así como también yo pertenezco a la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, también enseñamos a los vecinos a prevenir los riesgos en el hogar. Todo esto para poder realizar sinergias con distintos actores para mejorar la calidad de vida de los vecinos en un determinado lugar, o barrio o comunidad. También generar barrios o comunidades sostenibles, con una mayor conciencia ambiental y social, con el fin de generar y promover el desarrollo sostenible para la sociedad desde una perspectiva local y global. Les voy a presentar a continuación 2 casos prácticos que hemos desarrollado. Un primer caso práctico que hemos desarrollado en barrios, y por último, un caso práctico que hemos desarrollado en nuestra propia universidad. Estos casos, por supuesto, están aquí en Chile, ¿sí? En Coquimbo, ya pueden ver la bahía que nos mostraba recién Martín, aquí está la universidad en esta esquinita,
El vertedero que les mostraba estaba por aquí, por acá atrás. Y estos son los dos casos en barrios que se han analizado hasta el momento. Comunidad Laboratorio nace por allá en junio de 2018, y nosotros aplicamos por primera vez el estudio al barrio de San Juan, ¿sí? que está en este costado, al lado derecho, y el año 2019, el año pasado, lo aplicamos al barrio de Guayacán, que es contiguo, está al lado de nuestra universidad. Para poder partir el proyecto, lo primero fue tomar contacto con los vecinos, con los presidentes de las juntas de vecinos. No sé si internacionalmente se conoce ese término, pero son agrupaciones de vecinos que, se juntan para poder dar solución a diversas problemáticas que pueden tener. ¿Sí? Aquí le llaman juntas de vecinos, en donde fuimos con estudiantes y yo expuse lo que significaba comunidad laboratorio, de qué se trataba. Este es el primer caso, como les comentaba, de San Juan, en donde se intervino 20, se aplicó el proyecto Comunidad de Laboratorio a 20 domicilios de 20 juntas de vecinos. Partimos primero con un proyecto piloto, ¿sí? Con muy poca financiación, con súper poco dinero, buscando recursos por todas partes, ¿sí? Primero solamente es una experiencia piloto, y luego, ya en 2019, en Guayacán, aplicándolo a 2 juntas de vecinos, pero a 41 domicilios. En esta oportunidad recibimos el apoyo de la empresa Copec. La empresa Copec es algo así como la empresa Petrobras, que sí a lo mejor la pueden conocer, la empresa de combustible. ¿Sí? Para poder iniciar el proyecto, para poder dar inicio después de las tomas de contacto con las juntas de vecinos, nosotros realizamos un levantamiento de la información de los domicilios participantes. Primero con una encuesta de percepción de consumo, reciclaje y satisfacción del servicio de recolección de residuos. Con esto nosotros logramos determinar los grupos socioeconómicos. Además, se realiza un levantamiento del consumo de agua, electricidad y caracterizaciones, de cuantificación y caracterización de residuos. Respecto a la encuesta, les voy a mostrar solamente tres ejemplos de lo que nosotros preguntamos, pero la encuesta tiene aproximadamente 38 preguntas. Entonces, en esta primera pregunta es si clasifica o no los residuos que genera en su casa, ¿sí? En San Juan nos contestaron que realmente no, 61%, y un 53,7%, más de la mitad de las personas no separan los residuos en los lugares en donde nosotros hemos aplicado el proyecto, ¿sí? Y para las personas que dicen, ¿sabes qué? No lo hago, los aspectos que causan, ¿qué aspectos son los que causan que haga que no separan los residuos en casa? Ya ustedes pueden observar que, por ejemplo, en el caso de San Juan, el desconocimiento de la forma de hacerlo, o una falta de costumbre en hacerlo, o el desconocimiento de las ventajas para el futuro que tiene el separar los residuos, son mayoritarios. Es decir, nosotros realmente en la mayoría de las opciones que tenemos aquí, algunas propuestas por los mismos vecinos, es simplemente porque no se han educado en estos aspectos, ¿sí? Más de algún vecino, por supuesto, al no saber cómo se hace esto, pues pasa en cómo se hace la separación y simplemente mezcla los residuos. Por otro lado, para las personas que sí hacen una separación, ¿sí?, podemos observar de que la mayoría, por ejemplo, en el caso de San Juan, el 30% y el 36% en Guayacán, ellos informaron de que separaban vidrio. Separan vidrio, ¿por qué? Porque existe la infraestructura, existen los contenedores de vidrio. Son unas campanas, le llamamos campana, unos contenedores en forma de campana, que se encuentran en ciertos puntos de la ciudad. Al menos en estos casos, en estos barrios, sí tenían estos contenedores. Entonces, por otro lado, con esta información nosotros vemos que si es que existe la infraestructura en el lugar, en los barrios, las personas sí van a hacer el reciclaje, van a separar sus residuos.
Con el levantamiento de la información también se determinaron los grupos socioeconómicos presentes en los domicilios participantes. En el caso de San Juan, como ustedes pueden ver, primero les voy a explicar un poquitito, porque les va a sonar un poco raro cómo están estos porcentajes, pero esta es una metodología de la Asociación de Investigadores de Mercado, que es la nueva metodología que se está aplicando acá en Chile, partió ahora en 2018, y separa desde los estratos socioeconómicos más altos, A, B, al estrato socioeconómico más bajo, D y E. ¿No? La clase media estaría aquí, en C2 y C3. ¿Sí? Entonces, si observamos, de acuerdo a eso, observamos estos gráficos, tenemos cerca de 60 y tanto por ciento, ¿sí?, en los estratos socioeconómicos más bajos, en el caso de San Juan y en el caso de Guayacán, para que más o menos se hagan una idea de los barrios en donde estábamos aplicando el proyecto. Son barrios vulnerables, ¿sí? Son varios barrios que necesitan también el apoyo de la municipalidad en ciertos aspectos. Para poder levantar la información respecto a los consumos, tanto de agua como de electricidad, nosotros solicitamos a los vecinos participantes las facturas o boletas en donde tienen el registro de sus consumos. ¿Sí? Por cada domicilio que participaba, nos entregaba esta información. Con esto nosotros recabamos los 12 meses de consumos de ambos casos, de electricidad y de agua. Para poder determinar la cuantificación y la caracterización de residuos, he hecho una alianza con una asignatura que yo también doy en la universidad que se llama caracterización de residuos, pero que se aplica mediante la metodología aprendizaje más servicios. ¿Qué es esto? Los estudiantes de la universidad, específicamente estudiantes de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, participan en el proyecto haciendo caracterizaciones dentro del campus y luego caracterizaciones prácticas fuera del campus, en este caso en los barrios en donde participa comunidad laboratorio. Aquí pueden ver una foto de los muchachos cuando hicimos la caracterización de residuos el año pasado. Esta bandera no es casualidad que nosotros queramos ser patriotas y poner la bandera. Esa bandera estaba en la basura, ¿ya? Y la reciclamos. Y ahora nos acompaña en todas las partes cuando estamos haciendo los levantamientos de los datos. Respecto a las caracterizaciones en San Juan, como pueden ver, aquí están los chicos haciendo la separación y clasificación de los residuos. Siempre nosotros dejamos, siempre me gusta mostrar el cómo dejamos, ¿no? Porque a veces las personas se asustan y dicen, oye, pero esto puede dejar todo sucio. No, nosotros siempre incluso dejamos más limpio de lo que estaba inicialmente. Y en el caso de Guayacán, lo mismo. Trabajamos al lado de una junta de vecinos en donde siempre es primordial que los chicos estén utilizando todos sus elementos de protección personal a la hora de estar en contacto con los residuos. Bien, veamos resultados. A ver qué resultados tuvimos en la experiencia, en ambas experiencias respecto a la huella de residuos. Respecto a la huella de residuos, podemos identificar la tasa de generación per cápita de residuos. En el caso de San Juan están en torno a 0,61 kilogramos habitante día. Cuando hablamos de 0,61, para que se hagan más o menos, si es que lo desconocen, en ciudades se generan aproximadamente 1 kilogramo habitante día. Digamos que es el estándar. De ahí hacia más o menos. En este caso se está generando como promedio 0,61. ¿Sí? En donde podemos ver que, contradictoriamente, el estrato socioeconómico más bajo es el que está generando más residuos en comparación con el estrato socioeconómico más alto, al menos en este caso. En el caso de Guayacán, sí cumplen la normalidad en que en los estratos socioeconómicos más altos sí generan más residuos. Aquí tiene un promedio de 0,49 kilogramos habitante día. En el caso excepcional de esta parte del gráfico, este es solamente un domicilio, y que perfectamente lo podríamos dejar fuera de la muestra, pero sí decidí, para que ustedes lo vieran, el que sí, claro, podemos encontrar una diferencia en que hay vecinos, o sea, da casualidad de que algunos vecinos podrían generar menos residuos sería un outlier, teniendo un estrato socioeconómico muy alto, que sí debería generar mucho más residuos, pero es contradictorio. Respecto a las caracterizaciones, que no es más que la composición de los residuos
de los materiales presentes en los residuos, podemos observar, en el caso de San Juan, que más de la mitad de los residuos, un 57,7%, son residuos orgánicos. Si vemos este gráfico, ¿sí? Todos los colores que están aquí pintados, ¿sí? Todos estos colores que están hasta aquí, ¿sí? Estaríamos hablando de cerca del 83%, son materiales reciclables. El 17,2% son materiales no reciclables. Estos materiales deberían ir al relleno sanitario. No todo esto. En este caso, todos estos fueron al relleno sanitario. Actualmente, de acuerdo al sistema de gestión que existe, es así. Aquí, al menos aquí en Chile. Espero que pronto cambie, ¿no? En el caso de Guayacán, nos encontramos con un 55,4% de residuos orgánicos, que perfectamente podrían ser compostados. Respecto a la huella energética, específicamente electricidad, el consumo per cápita de electricidad en el caso de San Juan nos entrega un promedio de 1,9 kilowatt hora habitante día. Aquí también nos encontramos con diferencias entre que las personas de escasos recursos están consumiendo más energía, algo contradictorio, ¿no? Que debería a lo mejor poder ellos estar ahorrando un poco más, pues muchas veces por desconocimiento en el uso de la energía en casa, ¿sí? En el caso de Guayacán, nos encontramos con el estrato socioeconómico de la clase media, que sí supera el promedio de 1,168. Este valor 1,68 es menor que el promedio anterior en el último año. ¿Sí? Bien, respecto a la huella hídrica, la Superintendencia de Servicios Sanitarios aquí en Chile nos entrega esta tabla. Esta tabla para poder saber qué tan eficiente o no eficiente somos en el uso del agua. Si observamos el consumo unitario por persona, ¿sí? en un hogar, nos dice que para ser eficiente tenemos que consumir menos de 100 litros por persona al día. Si consumimos entre 100 y 200, estamos siendo, digamos que poco eficientes, pero sobre 200 es que realmente no somos para nada eficientes. Veamos los resultados. El promedio nos indica que estamos en 149, aproximadamente 150 litros por persona al día, en el caso de San Juan. Y observamos de que el estrato socioeconómico más alto presente aquí consume 219 litros habitantes al día. Muy marcadamente posiblemente por el uso del riego de jardines que puedan tener en sus casas. En el caso de Guayacán, nos encontramos con un valor un poquito menor, de 139, es decir, están en la franja amarilla. ¿Sí? Bien, esos eran los casos, la evaluación de las huellas ambientales, o son indicadores ambientales, indicadores relacionados a una evaluación per cápita por cada domicilio y día. En este caso, vamos a analizar esas mismas huellas, pero en el caso práctico de la universidad. En la universidad, los residuos se gestionan, se depositan en 5 salas. ¿Ya? Esta es una imagen de Google Earth, en donde nos está mostrando la distribución en donde se depositan. ¿Sí? Y se realizaron campañas de caracterización de residuos para saber su composición desde el año 2017 a la fecha. Alcanzamos, en marzo, la primera semana, los chicos vinieron a clase y alcanzamos a hacer esa caracterización, y después vino todo lo que ustedes ya saben por efecto de la pandemia, en que se suspendieron las clases en el campus. Aquí les estoy mostrando algunas fotos de cómo los muchachos están ahí haciendo las caracterizaciones y pueden ver el tipos de residuos que se encuentran. Y la distribución en donde hay salas de residuos que, lo muestro esto para que ustedes sepan de que incluso dentro de la universidad no se hace la correcta gestión de residuos y te encuentras con salas en donde alberga casi el 43%, está súper saturada. Para los que somos aquí del campus, es una sala que está frente a medicina y digamos que no se está haciendo bien la gestión de los residuos, donde tienes otras salas que tienen solamente el 8% de la cantidad de residuos histórica que se ha gestionado. La tasa de generación per cápita del campus
ha ido en aumento, se ha observado que ha ido en aumento, ¿sí? Para llegar a 0,174 kilogramos habitante día. Tenemos que entender que recién hablábamos de casas en que tienes 1 kilo habitante día, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de instituciones universitarias, ¿no? Son otros valores, ¿no? Pero hemos ido incrementando la generación de residuos. ¿Por qué? Por la falta de políticas ambientales que se apliquen dentro del campus. Respecto a las caracterizaciones de residuos, el año 2017 ya nos mostraba un 32%, que fue en aumento respecto a los residuos orgánicos, ¿sí? Un 43% en el año siguiente, un 50% en 2019, y en 2020 bajamos un poquitito, pero estos residuos orgánicos perfectamente podrían ser compostados, y solamente ir a relleno sanitario el 17 y 18% de los residuos generados. Para bajar un poco, aterrizar esas cifras, porque claro, muchos datos se nos puede perder un poco la idea. Por ejemplo, en papel y cartón, perdón, papel blanco, con impresión, los que nosotros utilizamos en nuestras oficinas. El año 2019 pasamos de 14,4 kilogramos a 40 kilos. Subimos la generación. Las tacitas de café, que siempre nosotros luchamos porque nuestros estudiantes o funcionarios, profesores, vayan con su tacita a tomar un café adentro de la dependencia. Por suerte, se han implementado campañas en las cafeterías en donde hemos observado una baja en el uso de las tacitas. De pasar de 7 kilos, hemos bajado a 4,3 kilos. Si pensamos, son 7 kilos de tacitas de café, ¿cuántas tacitas pueden ser? Digo, tazas vacías, porque estas tacitas son muy livianas. Esas tazas no son reciclables, en ningún caso. ¿Por qué? Porque tienen un plástico, muchas veces vienen enceradas o tienen un plástico, en donde esos materiales simplemente van a vertedero o un relleno sanitario. En el caso del PET, a pesar de que nosotros dentro del campus tenemos unos canastillos o contenedores en donde en ciertos puntos de la universidad la gente va y deposita sus botellas de tipo PET, nos hemos mantenido en esto, que estos residuos no deberían estar allí en el residuo general que va a vertedero, sino que deberían estar en esas canastillas, pues tenemos más o menos valores similares. Y en el caso de las latas, hemos aumentado a 12 kilos. Las latas dentro del reciclaje son bastante apreciadas, tienen un valor mayor que, por ejemplo, el papel o el plástico. Otros valores importantes que hemos observado son el derroche alimenticio, específicamente en el casino de la universidad, en donde cuando hablo de derroche alimenticio son frutas y verduras que aún están en buen estado y terminan en el contenedor que después se va a relleno sanitario. Hemos pasado de 43 kilos, 44 kilos, a 110 kilos. A ver, es comida que podría ser perfectamente servida al final de toda la hora en que se sirven los almuerzos, ¿sí? Y no terminar en el relleno sanitario. De igual forma, el derroche alimenticio en comida preparada, en que este valor sí se mantuvo, pero son 50 kilos. Estos son valores a la semana. 50 kilos de comida que va al vertedero. Hablamos que el 41,3% de los residuos orgánicos son de derroche alimenticio. 41% de los valores que les acabo de mostrar. 41%. También hay material dentro del campus donde se generan residuos como, por ejemplo, restos de fruta, bolsas de té, restos de poda y jardín, ¿sí? Que aquí nos encontramos que hemos descendido en valores, pero estos también podrían ser perfectamente compostados.
Y una curiosidad, por si alguno estaba, no sabía nunca este dato curioso, dato freak, es que en los papeles y celulosa sanitaria, el papel higiénico, en el campus, se está eliminando 120 kilos a la semana, que por supuesto va a relleno sanitario. Esos 120 kilos, imagínense que podrían perfectamente ir al mar, porque si la gente no los tira correctamente, por supuesto van a vertedero, porque esto no se puede reciclar. Pero imagínense la cantidad de kilos de papel que se va a la semana por el baño, por la taza del baño. También dentro de la experiencia, mis estudiantes se han encontrado con algunas incidencias que han reportado en las campañas de caracterización, como por ejemplo, residuos peligrosos. Entendiendo que el campus tiene un protocolo de residuos peligrosos desde los distintos laboratorios, pero nos encontramos con esto. Estas son fotos reales, no son inventadas, son sacadas en las caracterizaciones, en donde nos encontramos placas Petri, nos encontramos con depósitos o con material cortopunzante, en que por suerte no ha ocurrido hasta el momento, en los 4 o 5 años que hemos hecho caracterizaciones no hemos tenido ningún problema. Pero sí, yo he estado presente en donde mis estudiantes me han mostrado, por ejemplo, un bisturí, y por suerte no se han cortado las manos porque han estado con los guantes de protección. Hay bastante margen de mejora, ¿sí? Porque esto no debería ir a la bolsa común, por ejemplo, jeringuillas, ¿sí? E incluso a veces encuentran motas o algodones con sangre, que desde medicina muchas veces sale. Respecto a la recolección de residuos reciclables, estos son más bien datos del campus que de la experiencia nuestra, pero se los muestro para que ustedes sepan en el orden que estamos. Hemos ascendido a tener un reciclaje de papel de 500 kilos y de cartón en torno a los 5.000 kilos de papel y 3.000 kilos de papel en el caso de cartón. En el caso de los envases estamos en torno a los 779. Esto con datos 2019, porque 2020 ustedes ya saben que no alcanzamos, realmente no hemos avanzado, no hemos entrado al campus, estamos en las cuarentenas. Respecto ahora al consumo per cápita de electricidad, estamos en torno al 2,34 kilowatt hora habitante día. ¿Sí? Estos datos también son datos entregados por la administración del campus, y en el caso del consumo per cápita de agua potable dentro del campus, estamos en el orden de los aproximadamente 70 litros habitante día. Cuando digo habitantes, son personas que, funcionarios, profesores, por ejemplo, que nosotros somos una población fija, por decir fija residente dentro del campus, y la población estacional serían los estudiantes. ¿Sí? Todo eso lo hemos calculado y hemos determinado estos valores. Estos han sido los resultados de Comunidad Laboratorio. He ido lo más rápido posible para dejar tiempo para los comentarios, las preguntas que puedan salir. Ha sido un proceso de aprendizaje bastante interesante en el trabajo tanto con los vecinos de cada barrio en donde hemos hecho la intervención, así como también de los estudiantes que han participado en nuestro proyecto. Pues quedo abierto a cualquier duda que quieran realizar, por favor. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu presentación. Muy interesante el trabajo que está haciendo con Comunidad Laboratorio. Y como tú dices, vamos a dar paso a la ronda de preguntas, que han surgido hartas preguntas acá en el chat. Así que yo le voy a dar el pase a mi compañera Valesca, que hoy se va a hacer cargo de estas preguntas. Así que adelante, Valesca. Muchas gracias. Hola. Ya, vamos a empezar con las preguntas. No sé si puedes compartir, Juan Antonio, para que nos podamos ver las caras. Antes de comenzar, compañera Valesca, como dije en el chat, esta presentación fue grabada. En ese momento no se ven los rostros, así que no habría problema, pero si ahora alguien no quiere ser grabado, puede desactivar su cámara y solo activar el audio en el caso de que sea necesario. Así que, dicho eso, adelante con las preguntas. Bien. Bueno, la primera pregunta
Es de Nelson y pregunta, ¿crees que el tema de no saber sobre el reciclaje o hacerlo mal se debe solo a una falta de educación? Esto era en contexto de la primera parte de la presentación y el trabajo con las poblaciones de Guayacán y de San Juan. A ver, son múltiples factores. Yo cuando hablaba de la educación es realmente como nosotros podemos aportar desde nuestra expertise, desde nuestra vinculación, desde la universidad, cómo podemos apoyar a estos barrios. Pero en sí también requiere del apoyo de las municipalidades, requiere del apoyo de la empresa privada. En sí, si nosotros nosotros solos contra el mundo no podemos, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos hacer una sinergia con distintos actores, sí podríamos avanzar y poder mejorar esas tasas de reciclaje. La educación, por supuesto, es fundamental. Si nosotros no incentivamos, no motivamos, incluso motivar, emocionar a la gente para decirle, mira qué importante es que tú separes tus residuos, así como yo partía mi exposición con estos datos, algunos datos estadísticos, algunos hechos de lo que estamos viviendo. Si la gente no se sensibiliza, si la gente realmente no se interesa por estos temas, vamos a seguir igual. Y es por eso que Comunidad Laboratorio, nosotros desde nuestro punto de vista, nosotros intentamos educar a la población por ejemplo, en el uso del agua, en el uso de la energía, o el cómo separar correctamente los residuos. Invitar a los vecinos a separar los residuos. Tienes un porcentaje bastante importante de personas que realmente no lo hacen. Y posiblemente a lo mejor no lo van a hacer. Pero yo prefiero quedarme con las personas que sí lo van a hacer. Y así ellos, como sembrar una semillita para que después ellos enseñen a sus hijos y así también contagien de esta idea a sus vecinos. No sé si contesté a tu pregunta, Nelson. Por ahí. Nelson, sí. Dijo que sí. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la segunda pregunta es de Diame. Es un poco larga, así que la voy a comenzar a leer. Bueno, agradece tu presentación, que el trabajo está súper interesante, y la pregunta es en relación a los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí comenta que la meta del objetivo 11 que mencionaba Juan propone un indicador que es proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga adecuada final respecto del total de desechos sólidos urbanos generados desglosado por ciudad. Dice, esto es una información súper relevante en cuanto a la estimación del aporte de las ciudades a la entrada de residuos en el medio ambiente. Pero siempre pienso que es muy poco objetivo pensar que en las ciudades latinoamericanas se va a lograr medir esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé si se logró comprender. Sí. Respecto a la... No sé si voy a responder, no sé si entendí bien la respuesta, pero me dice si es que para reenfocarla. Uno de los problemas más graves que existe actualmente es la información que se maneja en los residuos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos estado haciendo caracterizaciones, incluso hay gente que ni siquiera tiene idea de lo que está, o sea, ni siquiera significa una caracterización o el uso que tú le puedas dar. E incluso te voy más allá, en aspectos de técnicos de las municipalidades, técnicos responsables del área ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Cuando para poder implementar un sistema de gestión de residuos, lo primero que tienes que hacer es caracterizar los residuos, poder cuantificarlos. Pues bien, aquí en Chile, a partir del 2013, nace algo que se llama el RED-C. El RED-C es un registro de emisiones contaminantes, es respecto a un registro de residuos, que después se transforma en una plataforma en donde los generadores de residuos entiendo que sobre 10 toneladas, no recuerdo más o menos el valor, 10 toneladas de residuos mensuales, entiendo, ellos tienen que declarar sus residuos. Pero miren, uno de los problemas
es que hay municipios en Chile que ni siquiera los declaran. En el estado del medio ambiente 2016, 2017, por allí, existían a día de hoy, siendo ya se implementó a partir del 2015, existían municipios que no informaban, literalmente. Entonces, la obligación de informar creo que es uno de los graves problemas que existen. Además, agregamos otro problema, es que existe el vertido ilegal. Existen bastantes vertederos ilegales en donde no se están contabilizando esos residuos generales. Por lo tanto, lo que dice Diamela es muy cierto. Es posible que a lo mejor no lleguemos a cuantificar correctamente todos los residuos que se generan, pero al menos nosotros con el proyecto lo que hacemos es cuantificar y caracterizar para poder, en cierta forma, proyectarlos. Un estadístico me podría decir, perdona Juan, pero ¿sabes qué? Los datos que tú me estás entregando, ¿cuántas veces, cuántas caracterizaciones realizas al año? Pues yo no puedo hacer 52 caracterizaciones al año. Las caracterizaciones se hacen por semanas. ¿Por qué? Porque tiene un alto costo, tanto en tiempo de la mano de obra, así como también de los recursos para poder implementar a los chicos guantes, mascarillas, gafas, etcétera, para poder vestirlos. Más o menos, para que se hagan una idea, cuesta alrededor de 4.000 a 5.000 pesos chilenos, es decir, estamos hablando de $5, puede ser, ¿sí? Si no me corrigen, más o menos, $5 vestir a un chico para que haga una caracterización. Entonces, empezamos a sacar cifras y bueno, son 15 estudiantes que estaban participando, son 3 días a la semana que se realiza una caracterización, bueno, sumamos y es bastante dinero. Entonces, nosotros intentamos hacer un esfuerzo para caracterizar, ir el dato a donde se genera el residuo, a los domicilios, y si los comparamos con un estudio que realizó la CRDP aquí en 2018, ¿sí? Son los datos más actualizados de una caracterización aquí en la región. Ellos realizaron una caracterización en 15 comunas de la región, y, por ejemplo, datos de residuos orgánicos, ellos obtuvieron en torno a un 58%, más o menos, y nosotros obtuvimos el 57,5%, considerando solamente un grupito de, no sé si me siguen. El hecho de estar caracterizando los barrios nos está entregando una información bastante buena de la realidad actual. Sí, no sé si respondí a tu respuesta, Diamela. Gracias. Muchas gracias a Diame por la pregunta. Bueno, la tercera pregunta es de Nelson y pregunta, ¿cómo explica más papel cuando no hay nadie en la U? Lo mismo con las latas. ¿Qué pasa con este aumento si no hay nadie en la universidad? A ver, espérame. Respecto a papel, tú dices al papel, El papel blanco. blanco, ¿no? que yo le mostraba. Sí, bueno, los datos que yo te estoy mostrando fueron tanto 2019 con respecto a 2020, ¿sí? Déjame verlo bien, ya ni me acuerdo cuánto es. ¿Había un aumento en la generación? Aquí. Sí. Es respecto a, claro, 2020, el 2020, e incluso, claro, solamente, imagínate, gracias por mostrarme ese dato. Te puedes dar cuenta en que, a ver, déjame compartir pantalla, ¿me permites un segundín para mostrarles? Si Nelson, tal como me lo recuerda, ojo que 2020 todavía ni siquiera termina, y ya estamos en 40 kilos, ¿sí? De los 14 kilos reciclados, esto por la administración de la universidad, ¿no? Es porque nosotros, esos 40 kilos, debieron haber sido recogidos en marzo, cuando por lo general la estadística en marzo nos muestra en que, al menos, claro, ustedes tienen los valores anuales, pero a nosotros nos entregaron los datos mensuales, y en marzo se muestran picos de generación de residuos, en el caso de papel y cartón. ¿Por qué? Porque nosotros en marzo llegamos a la oficina y eliminamos muchísimas pruebas y documentos que de año en año no nos han servido. ¿Sí? Entonces, posiblemente ese valor
digamos que, mucho más residuo que lo que se generó en 2019 se muestra por esa razón, ¿sabes? Pero todavía falta que terminemos el año. Pudo haber sido también como no hay nadie en la universidad, están haciendo una limpieza. También. Una limpieza, pero tampoco se está reciclando lo que se limpia, algo así. Claro, es ¿Podría que llegar a ser? esos datos, como les comenté recién, esos son datos que nos entrega la administración de la universidad. Por lo tanto, yo intento interpretarlos, ¿no? No son parte de lo que nosotros en sí clasificamos cuando nosotros hacemos las caracterizaciones de residuos. Yo creo propiamente que es eso, ese efecto que tiene el que se estén limpiando ciertas áreas de la universidad en que esos papeles en marzo se intentan eliminar desde las oficinas. Por favor, aprovechen de hacer preguntas si tienen más preguntas. Sí, hay más de Encantado las hecho. contesto. Hay una de Jessica que pregunta, ¿cuál es Jessica, su por percepción? favor. Sí, Jessica de México, si puedes levantar tu mano. Jessica, Dice, gusto. ¿cuál es su percepción de la educación como estrategia, en la que yo también creo, pero que parece una solución a largo plazo, ante una situación que nos demanda urgencia? Considero que el implemento de campañas requiere de cierto tiempo para que la población las asimile y muchas veces con el tiempo se pierde el interés. Sí, mira, la educación, digamos que es el pilar, pero también está en la normativa. Yo no saco nada con hacer campañas e intentar abarcar lo que más pueda y luchar de intentar mover una roca o intentar mover una montaña. No lo vas a lograr. Esencialmente debe haber un marco normativo que esté vigente para que las personas se hagan responsables de los residuos que genera, ¿sí? Y además responsables en los canales en donde se gestionan esos residuos. Ahora en Chile, hace unos días atrás, leí una noticia en que va a salir por decreto ¿cómo se llama esto? Residuos de embalajes. Residuos de embalajes es una normativa que viene anexa a la ley REP. Y eso va a salir ahora, va a ser promulgada ahora, en donde se establecen los objetivos de reciclaje, ¿sí? Y yo espero que eso salga pronto. ¿Para qué? Para que se cree un sistema de gestión de residuos, que actualmente no existe. Lamentablemente en Chile sale la ley y después salen otro tipo de mini normativas que apoyan a esta ley, pero su aplicación se ha demorado muchísimo. Estamos hablando que salió la ley REP en junio de 2016, y a la fecha se han promulgado los residuos de neumáticos, por ejemplo. Esto va muy lento. La ley debería salir inmediatamente con los demás decretos dentro, ¿sí? No sé si contesto, Jessica, a tu pregunta. Perdona que me haya basado en un caso aquí de Chile, de lo que nosotros estamos viviendo. Ya, genial. Tengo otra pregunta que es de Martín. Dice, ¿qué Martín, hacemos por en favor. tiempos de corona, donde se usan muchos productos desechables, guantes, mascarillas, alcohol gel? ¿Qué opinas sobre el aumento de estos y hay recomendaciones? Por ejemplo, mascarillas reutilizables. Muy bien, gracias Martín, muy buena pregunta. A ver, los residuos generados de elementos de protección personal, específicamente de guantes de látex o guantes de estos que usamos generalmente en laboratorio, que ahora la gente lo está usando comúnmente, o mascarillas desechables, no son reciclables, ¿no? Digo mascarillas, estas mascarillas de papel, ¿sí? Que posiblemente tengan algún tipo de contaminación. Por lo tanto, como comenta Martín, el uso de las mascarillas reutilizables que sí cumplan con una normativa específica, en que cumplan la labor igual a la de mascarillas de papel, mascarillas clínicas, ¿sí?
es un gran favor para el medio ambiente, ya que ya pueden ver ustedes en sus ciudades, en las calles, la proliferación de máscaras que posiblemente puedan tener, nadie lo sabe, pueden tener COVID, guantes, etcétera. ¿Sí? Es un problema. De eso yo no sé si los gobiernos están haciendo parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú generas un residuo como una mascarilla, que posiblemente eventualmente pueda tener COVID, el señor, el señor recolector, cuando viene a buscar la bolsa de residuos, es posible que esa bolsa se pueda abrir cuando la sube al camión. ¿Y qué pasaría si él entra en contacto con esa mascarilla que posiblemente pueda tener COVID? Entonces, es primordial en que cuando tú botes tu mascarilla, si es desechable, bueno, ojalá tengas reutilizable, no mascarillas reutilizables, pero si la botas, por favor, acumúlala, guárdala en una bolsa, y cuando ya juntes bastantes, puedes desecharla en una bolsa. Ojalá la cierras, y si es que, bueno, si puedes rayar con un lápiz y decir, son mascarillas usadas. Con eso, tú vas a poder impedir el contacto de la contaminación biológica que podrían tener estas mascarillas. ¿Sí? Es algo, digamos que no soluciona el problema más grande, pero sí cuida al personal, a los operarios del sistema de recolección. No sé si, Martín, contesté a tu ¿sí? Muchas gracias, Juan. Bueno, en honor al tiempo, quedan preguntas por responder, pero las podemos hacer por correo, te las podemos mandar por correo electrónico para que tú las puedas responder y se las podamos mandar Sí, encantado. a los profesores, porque ya son las 6 y quedan más o menos 4, así que podríamos hacer eso. Como gustes, sí, encantado. Muchas gracias, Juan Antonio. Entonces nosotros te vamos a enviar estas preguntas por mail. Si tú las pudieras responder, Sí, claro. nosotros se las vamos a mandar a nuestros participantes. Y si nos podrías también compartir la presentación. Sí, Para claro, enviárselo. sin problema. Muchas gracias. Decirles abiertamente si desean aplicar comunidad laboratorio en los lugares en donde ustedes viven. Comunidad laboratorio lo puedes aplicar en los colegios, lo puedes aplicar en la universidad, lo puedes aplicar en los barrios. La idea es que podamos crear, ojalá vivir un poco más sostenible y hacerle un gran favor a nuestro planeta. Ya es hora, ¿no? Un abrazo y muchas gracias por haber escuchado la ponencia. Muchas gracias, Juan Antonio. Y como última sección de nuestras charlas semanales, es un juego que hacemos en base a tu presentación. Nosotros recopilamos preguntas en base a lo que tú presentaste y se las preguntamos a nuestros participantes. Y el ganador tiene la posibilidad de compartir algún proyecto y nosotros lo promocionamos por nuestras redes sociales. La semana pasada, el ganador fue Edgar, y acá estoy mandando el link del video que él nos mandó de sus trabajos con su comunidad. Así que dicho esto, vamos a dar paso a las preguntas, y en esta oportunidad solo van a ser 3 por honor al tiempo. Entonces recuerden enviar su respuesta al chat privado y las voy a ir diciendo. La primera pregunta es: ¿cuántos vertederos en operación existen en la región de Coquimbo? Salió al principio de la pregunta, así que Claudia Vitrago dice 2. No. Nelson Vázquez, 1, tampoco. Martín, 9, correcto. Martín tiene el primer punto de estas preguntas. No sé si es justo, pero bueno, vamos a contabilizarlo igual. Así que vamos a pasar a la segunda pregunta. Es: ¿cuántas toneladas de basura se encuentran en promedio en el vertedero del Panul entre el 2015 y 2019? ¿Alguien recuerda este número? Igual es alto. Eso está muy difícil. ¿Crees? Martín dijo muchos. Ya podría estar cerca. Les puedo dar una pista. Es entre 90.000
y 110.000 toneladas. ¿No lo recuerdan? Bueno, como me parece que no hay respuesta, el tiempo está pasando. Aquí me dijeron que otra pregunta. Vamos a Más saber fácil. entonces. Sí, vamos a hacer una pregunta más fácil. Nombre dos aspectos de por qué la gente no separa sus residuos. También se mostraron en la presentación. El tiempo está corriendo. No sé si recuerdan los aspectos. Geraldine dice desconocimiento de la forma de hacerlo, la pérdida de tiempo, la falta de espacios. Y Claudia Vitrago dice desconocimiento y falta de conciencia. Acá, por honor a la verdad, la misma Geraldine fue la que me mandó esta pregunta, así que la vamos a anular. Y la ganadora del punto es Claudia Vitrago, porque ella puso las dos correctas. Desconocimiento y falta de conciencia. Así que tenemos un empate entre Martín y Claudia Vitrago. Así que ellos dos se van a encargar de responder la última pregunta y el ganador vamos a exponer un proyecto. En el caso de Martín, los científicos de la basura. Y la pregunta es, ¿cuál es el tipo de residuo más abundante en los hogares según el estudio realizado por Juan Antonio? Muy buena pregunta. Buena pregunta. Nelson me respondió, pero Nelson no está participando en este momento. Claudia Hablas Vitrago de la puso... fracción, ¿cierto? Sí, Hablas de la fracción, ¿cierto? sí, Claudia Vitrago puso desperdicios de alimentos, o sea, residuos orgánicos. ¿Es correcto? Según el porcentaje que vimos, sí, que era un 57.7% de residuos orgánicos. Así que Claudia Vitrago, eres la ganadora de esta semana, así que nos puede enviar un proyecto que esté desarrollando y nosotros lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Al igual que el de Edgar, que lo subimos hoy, y les comparto el link por el chat. Así que muchas gracias por participar esta semana. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu presentación, y te enviaremos las preguntas esta semana. Y bueno, queríamos dar también una noticia en el día de hoy, es que el equipo Reciba, comentarles que el equipo Reciba va a tomar un pequeño receso de las charlas semanales para llegar después con más energía, con nuevas charlas para ustedes. Este receso va a durar una semana, o sea, la próxima semana no tendremos charla, pero volveremos el 14 con mucha más energía y con nuevas charlas para ustedes. Así que también lo esperamos en 2 semanas más. Y muchas gracias por participar hoy. Muchas gracias, Juan Antonio, otra vez. Y no se van a librar tanto de nosotros porque con Geraldine nos vamos a estar contactando uno a uno para hacer algunas preguntas en relación a este proyecto. Así que van a estar igual conectados con nosotros. Así que muchas gracias a todos otra vez por participar y nos vemos el 14 de junio. Si alguien quiere desactivar su micrófono para despedirse o comentar algo más, está la opción. Muchas gracias. Felicidades al equipo de Panamá por la tremenda charla de la semana pasada. Aquí Raúl, el representante de Panamá. Buena. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades a Solange y a Tatiana porque hicieron muy buena exposición también sobre las tortugas en Ecuador. Ah, qué bien, eso no sabíamos. Muchas gracias. Muchas felicidades, sí, hasta luego, gracias. Hasta luego, nos estamos viendo en 2 semanas más, muchas gracias. Chao. 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 Chao, chao a todos y todas.